La década de 1980 fue una época convulsa en la sociedad salvadoreña. Avancen. El conflicto armado inició. ¡Métanse a las casas! 11 de septiembre de 1989. El FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes. Este acontecimiento sería el resultado de un descontento creciente, iniciado en el Martinato y extendido por todo el país, Cobrándose la vida de más de 70,000 personas. Sin embargo, dos sucesos marcaron a la comunidad LGBTIQ+. La masacre de las mujeres trans ocurrida entre 1980 y 1984 y la primera marcha no oficial del orgullo LGBTIQ+, en 1988. En el episodio anterior conocimos la historia del Palacio Nacional, un emblema del poder desmantelado. En ese episodio concluimos que El Salvador sufre un desmantelamiento, no solo de sus bienes culturales, sino también en materia de derechos humanos, sobre todo para la comunidad LGBTIQ+. Siento que en el oriente hay más población trans en otros lugares del país, por ejemplo. Sí, eso la verdad es un tema muy específico porque a pesar de tanto que hemos luchado para que aprueben esa ley, pues no dan respuesta y todo, pues lo que hizo el actual gobierno cuando comenzó su quinquenio, lo que hizo fue archivar la ley y pues sin estudiarla ni nada, y pues esto es un abuso porque el gobierno actual ya la estaba estudiando y pues lo que hizo él fue archivarla, y pues ahí estamos luchando hasta que al fin, ¿verdad?, nos aprueben esta ley para que así podamos tener acceso a mejores beneficios. Escuchamos a Estefanía, activista por los derechos de las mujeres trans e integrante del colectivo Libres con Orgullo de San Miguel. Puede decir que hemos avanzado de manera colectiva como población LGBT y organizaciones, porque sí, o sea, hay como más organizaciones que te brindan apoyo, pero de parte del gobierno es un apoyo nulo o obsoleto. Las declaraciones de Jason Afrodita Cruz, técnico en atención a la comunidad LGBTIQ+, reflejan el sentir de esta población y demandan al gobierno salvadoreño más apoyo. En este episodio abordaremos dos eventos fundamentales dentro de dicha comunidad: la masacre de las mujeres trans entre 1980 y 1984 y las primeras marchas del orgullo en 1988 y 1997. Acompáñennos en este viaje histórico lleno de valentía y, por supuesto, resiliencia. Voces de la historia. 11 de septiembre de 1989. La escalada El FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes, midiendo fuerzas con el ejército. is in fact mental illness, which has reached epidemiological proportions. Así inicia el testimonio. La verdad es que fue un día negro de esta para el fútbol nacional. Episodio 2. 1980-1988. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Voces del Pasado. Soy Sofía Galeano y junto a Guy Orellana Solares exploramos los momentos claves en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador. Para entender estos eventos, es esencial conocer el contexto político y social de la época. En los años 80, El Salvador vivía en medio de un conflicto armado y una fuerte represión.
La comunidad LGBTIQ+ enfrentaba una doble discriminación, por su identidad y por el contexto de violencia generalizada. En este ambiente hostil se desarrollaron los eventos que marcan nuestra historia de hoy. La masacre de las mujeres trans en 1980. Este evento trágico dejó una marca difícil de borrar en la comunidad. Las mujeres trans eran perseguidas, violentadas y muchas perdieron la vida. A 5 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, la Asociación Entre Amigos convocó a un grupo de travestis y hombres gay a la primera marcha oficial del orgullo. En dicho evento, los asistentes rindieron homenaje a las víctimas de una de las masacres cometidas por el ejército hacia un grupo de mujeres trans en esa década tan convulsa. Sin embargo, el año en que ocurrió el hecho no está del todo claro. Datos de testigos arrojan que este sucedió en 1980 sobre la Alameda Roosevelt. Por otra parte, documentos rescatados por el escritor J. Lister Feder y la activista y periodista Nicola Chávez sitúan este mismo hecho en la zona que era conocida como La Praviana en junio de 1984. Y es que el escritor J. Lister Feder, con ayuda de Nicola Chávez, construyó un relato abordando esa masacre titulado Lo que les pasó a las mujeres trans que desaparecieron en El Salvador. En dicho relato, narra este episodio con ayuda de la Cookie Alarcón, mujer trans y amiga de mujeres trans desaparecidas esa fatídica noche. Ella es la única testigo de la primera versión del hecho, situado en la avenida Roosevelt, cerca de la Plaza del Divino Salvador del Mundo. La Cookie Alarcón iba tarde al trabajo la noche que desapareció su compañera de casa, y es por esto que pudo vivir para contarlo. Así inicia el relato de Lester y Chávez, el cual utilizaremos como apoyo para contarles lo que se sabe de dicha masacre. Seguimos. Alarcón iba apurado a la zona donde antes trabajaba, al otro lado de la calle del símbolo nacional de El Salvador, el monumento al Divino Salvador del Mundo. Cuando Alarcón alcanzó a llegar a la esquina opuesta, pudo ver que sus amigas seguían allí. Vaciló un momento antes de cruzar la calle porque el semáforo no funcionaba. Y fue entonces que se dio cuenta que las locas, como le decía a sus amigas, no estaban solas. 4 hombres altos, con pasamontañas, las estaban aventando dentro de un camión verde, pegándoles con los mangos de sus pistolas. Cookie Alarcón recuerda aún el nombre de algunas de esas decenas de mujeres que fueron secuestradas esa noche. Christy era su compañera de cuarto, tenía 26 años. Cookie describe a Christy como una mujer dulce, que le traía recuerdos cuando viajaba fuera del país. También recuerda a Verónica, una mujer tan hermosa que sus clientes le pedían que se tomara fotos con ellos. Y Carolina, que siempre andaba tan arreglada que sus clientes la confundían con una mujer. Como ya es costumbre, Sofía y yo decidimos ir al lugar donde se desarrollaron los hechos como parte de la investigación para este episodio. Recorrimos una zona de la Alameda Roosevelt cerca del lugar donde ocurrió el secuestro, según el testimonio de Cookie Alarcón. Me produce curiosidad entender de dónde venían estas mujeres ese día o cuál es su historia de vida, que terminó tan abruptamente justo aquí o cerca de aquí. Es que es complicado, ¿sabes? Porque tenés un hecho global, que es el conflicto armado, y un escenario que es un país que sigue siendo muy conservador en este tipo de temas, y en esa época era peor. Pero eran personas. O sea, probablemente, no sé, para ellas fue un día como cualquier otro. Se despertaron en la mañana, comieron, se preocuparon, qué sé yo, por sobrevivir, ¿no? O sea, no solo al aspecto económico, sino también a la discriminación, tanto social como sistemática. Prácticamente esa noche, ese monstruo de la violencia y discriminación se hizo presente. Tengo la piel hasta eriza de estar aquí. Pienso que El Salvador no ha cambiado.
Ha avanzado probablemente, pero ¿cuánto? La historia de Cookie Alarcón continúa transmitiéndose de generación en generación entre las trabajadoras del sexo trans en San Salvador. Según el relato de Lester, y cito, esta historia hace un reclamo para las mujeres trans en un país que a menudo parece desear que desaparezcan del todo. Un reflejo de ello es el archivamiento de la Ley de Identidad de Género y la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación, que les hemos venido mencionando y que retomaremos más adelante. Sin embargo, hay otra versión que ubica esta masacre en la zona conocida como La Praviana, en 1984. El cofundador de la Asociación Entre Amigos, William Hernández, encontró un testimonio confuso en un documento mientras trabajaba procesando los archivos de una organización llamada Comisión de Derechos Humanos que situaban el acontecimiento en esa fecha. Lo cierto es que Cookie Alarcón buscó a sus amigas, pero la policía se burló de ella e incluso le dijeron que las habían llevado para vestirlas de soldados y que jugaran a la guerra. 30 años después, la fecha sigue sin esclarecerse ni el paradero de estas mujeres. La siguiente teoría no está confirmada. Las personas que perdieron a sus amigas esa noche piensan que murieron por motivos políticos. Y es que esa noche buscaban a 2 trabajadoras del sexo que tenían las pruebas de un crimen que le habían robado a un periodista norteamericano. Este periodista frecuentaba a las mujeres trans e incluso llegó al bar de la Cookie Alarcón ofreciendo una recompensa, ya que 2 mujeres trans le habían robado un maletín con cámaras fotográficas dentro. Otra de las trabajadoras del sexo mencionó que un cliente de ella, un sargento de la Guardia Nacional, le advirtió que estaban realizando redadas en búsqueda de dicho maletín. Cuando volvamos, conoceremos cuándo se realizó la primera marcha del orgullo y las obligaciones pendientes que el Estado salvadoreño tiene para la comunidad LGBTIQ+. La noche más trágica en la historia del deporte salvadoreño. Algo ha pasado. Decenas de aficionados se aplastaron en uno de los pasillos. La mayor tragedia en la historia deportiva del país centroamericano enluta a 12 familias. Así inicia el testimonio de uno de los testigos de esta tragedia. Una decena de personas murieron después de ser aplastadas por una estampida humana que quería entrar al estadio Cuscatlán a ver los cuartos de final entre el FAS y el Alianza en el marco del torneo Clausura. En esta historia conoceremos qué pasó con los responsables y con las médicas que fueron juzgadas en redes sociales por un comentario que afirman fue sin intención. Además, escucharemos testimonios de los testigos. No te pierdas nuestro episodio titulado 20 de mayo de 2023. Muy pronto. Voces de la historia. Cada semana subiremos un episodio nuevo, en el cual abordaremos sucesos importantes en la historia de San Salvador. Puedes escucharnos a través de Spotify, eBooks y YouTube. Estamos de vuelta. En el segmento anterior conocimos algunos datos sobre la desaparición de las mujeres trans en la década de los 80 y las teorías que rodean esta historia. Avancemos ahora a 1988. Un pequeño grupo de miembros de la comunidad LGBTIQ+, salieron del icónico bar Oráculos, ubicado en el condominio Los Héroes, y caminaron unas cuantas cuadras sobre la avenida aledaña. Esta se considera la primera marcha no oficial del orgullo en El Salvador, un evento que marcó un antes y un después en la visibilidad y reivindicación de los derechos LGBTIQ+, de los años 80. Oráculos surgió de la necesidad de tener un espacio en el cual miembros de la comunidad LGBTIQ+ pudieran reunirse. Casi una década después, organizaciones LGBTIQ+ y organizaciones de derechos humanos
llevaron a cabo la primera marcha oficial del orgullo. En la década de los 90, el clima político no era favorable para la realización de la marcha. En esa misma década, la Organización Mundial de la Salud demitificó a la homosexualidad como una enfermedad mental. Eduardo Madrid, director del Centro de Atención Santa Marta, habla sobre los registros históricos de las primeras marchas LGBTIQ+ en el país. Bueno, la primera marcha se dio en el 97. Los registros históricos nos indican que alrededor de 200 personas fueron las que participaron. Sinceramente, al ver yo registros, podría decir que fueron menos personas. Lo que es importante de notar de esto es que la marcha también se dio en un espíritu de remembranza del asesinato, de la masacre de mujeres trans aquí en El Salvador en el 84, en un espíritu similar al de Stonewall en los 70. Esto coincide con información que incluía el relato de Lester y Chávez. Ahora bien, durante la primera marcha oficial del orgullo en El Salvador, se conmemoró, y cito, el secuestro de una cantidad significante de mujeres trans del centro de la zona roja de La Praviana en junio de 1984 por un batallón militar entrenado en los Estados Unidos. Los disturbios del bar Stonewall en Nueva York, a los que se refiere Eduardo Madrid, marcaron el precedente para lo que hoy conocemos como la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en todo el mundo. Y es que el 28 de junio de 1969, una redada policial en dicho bar ocasionó que personas LGBTIQ+ se levantaran en contra de la opresión ejercida por la sociedad y el Estado en esa época. Esta acción desencadenó una ola de activismo y resistencia en los días posteriores. Tres figuras importantes ayudaron a que la comunidad LGBTIQ+ entendiera la fuerza de su colectivo: Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson y Storm DeLabra. Homosexuality is in fact a mental illness which has reached epidemiological proportions. Escuchamos al psicólogo y psicoanalista norteamericano Charles Socarides. En una conferencia entre los años 50 y 60, mencionó lo siguiente, y cito: la homosexualidad es una enfermedad mental que ha alcanzado niveles de epidemia. Un año después de los disturbios de Stonewall, la primera marcha del orgullo convocó entre 3,000 y 15,000 personas en Nueva York, y cuyo mensaje fue: estamos aquí, somos raros, acostúmbrense. Un fragmento de un anuncio publicitario de los años 60 dirigido a los padres menciona lo siguiente: You want your son enticed into the world of homosexuals, or your daughter lured into lesbianism. Do you want them to lose all chance of a normal, happy, married life? En este material les preguntan, y cito: ¿quieres que tus hijos sean atraídos al mundo de los homosexuales o tu hija sea atraída al lesbianismo? ¿Quieres que pierdan la oportunidad de una vida matrimonial normal y feliz? La situación actual en El Salvador es poco alentadora, sobre todo en el último quinquenio. En 2014, el entonces candidato a alcalde por San Salvador, Nayib Bukele, aceptó reunirse con miembros de la comunidad LGBTIQ+ para mostrar su apoyo y, entre comillas, estar del lado correcto de la historia, como él mencionó en un video que aún está en la cuenta de YouTube de El Salvador G. Y ahora yo creo que la lucha de derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBTI. Y yo quiero estar del lado correcto pues, de la historia. Siempre he dicho eso, que a mí mi temor es estar del otro lado. Según mencionan activistas de derechos humanos, una de las propuestas de Bukele era convertir a la capital salvadoreña en una ciudad inclusiva, pero esto nunca sucedió. Para algunos expertos, aquellas declaraciones solo fueron una propaganda utilizando a la comunidad como vehículo para ganar popularidad y apoyo,
pero sin ninguna intención de materializar lo que dijo en palabras. Una forma de supervivencia, como lo dijo la activista por los derechos humanos Amalia Darien a El Diario de Hoy en 2022, y cito: Bukele solamente ha sabido adaptarse a los contextos políticos que le ha tocado vivir. En 2018, bajo esa adaptabilidad, Bukele era otro. El entonces candidato a la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a un foro organizado por la Universidad Centroamericana UCA, de cara a las elecciones del año siguiente. En este foro dejó clara su postura ante temas relacionados a la comunidad LGBTIQ+. Pero en el tema del matrimonio, nosotros creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso no quita la vida que cada quien quiere llevar. Simplemente es la definición del matrimonio. Cuando Bukele llegó al poder en 2019, ordenó cerrar la Secretaría de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el Decreto 56, aprobado en 2010 bajo la administración del expresidente Mauricio Funes Cartagena. Para la directora general del colectivo LGBTIQ+, Venus Nolasco, este decreto era una forma de protección ante la discriminación en el ámbito laboral y personal. Salvador. Sí, hablaba de una sanción de 3 años de cárcel, de 1 a 3 años de cárcel por discriminación, según era la denuncia o el delito. Esta discriminación que menciona Venus Nolasco es un método de intimidación no solo en el trabajo, sino a nivel general. Por tu preferencia sexual, pues no te aceptan tu eso. Gracias a eso, lo veas o no, de la manera en que lo veas, quizás no puedes conseguir un trabajo, quizás no te dan referencias o una empresa no te acepta, porque ya he visto eso, pues. Pablo Mansur es un profesional en el área de servicios y proviene de una familia conservadora. Aunque es un hombre homosexual, menciona que identificarse como miembro de la comunidad diversa es una sentencia directa a la falta de oportunidades y derechos vitales. Además, Mansur agrega que no asiste a la marcha ni a eventos LGBTIQ+, porque piensa que la comunidad no está bien organizada. Actualmente, la Marcha del Orgullo en El Salvador cuenta con una participación de al menos 26,000 personas. Estos avances no han sido fáciles, sino que también se han llevado vidas. Voces de la historia. Es una serie podcast de 10 episodios que narran los sucesos y la historia de personajes y edificaciones de valor histórico importantes en San Salvador. Recuerda que puedes sintonizarnos en la plataforma digital de tu elección. Subimos contenido todas las semanas. En esta primera temporada abordaremos temas tan importantes como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la masacre de las mujeres trans en San Salvador. Recuerda sintonizarnos en la plataforma digital de tu elección. Voces de la historia. El 14 de mayo del 2021, la Asamblea Legislativa, en su cuenta oficial de Twitter, informó que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó enviar al archivo 30 expedientes pendientes de estudio, tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad. Entre estos expedientes se encontraban los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación, iniciativas cruciales para la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador. Y actualmente, con las decisiones que tomó este gobierno de anular de las currículas educativas todo lo que tiene que ver con el tema LGBTI, terminologías sobre orientación e identidad de género, esto para nosotras nos viene a decir que para el Estado salvadoreño nosotras no existimos. Como población LGBTI tenemos que tener un trabajo colectivo para lograr que nuestra identidad como población LGBTI no desaparezca. Como escuchamos de Aranza Santos, activista de la Asamblea Feminista,
el trabajo para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ es arduo y constante. Además, en febrero de 2024, el Ministerio de Salud retiró material sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, y material educativo sobre la diversidad sexual. La miembro de la organización ASPID, Arco Iris Trans, Brittany Castillo, destacó la importancia de una ley de identidad de género al medio salvadoreño Contrapunto TV. La importancia es que será el marco legal y jurídico para que se pueda garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y culturales en El Salvador. Para Venus Nolasco también es necesaria una ley de identidad de género. Claro, sí, necesitamos una ley de identidad. Claro, para una identidad para todas las mujeres trans que habemos. Vea, las que existimos y resistimos. También necesitamos la ley del matrimonio igualitario, la ley de adopción, una ley del seguro social, vea, que podamos afiliar a nuestras parejas a un seguro social, el acceso a la justicia que se nos ha negado desde la antigüedad, el acompañamiento, ¿verdad? Una denuncia. Necesitamos que se nos atienda, que se nos vea como personas normales, como personas común y corriente. También el acceso a la salud, también tenemos mucha debilidad en ese aspecto. No nos tratan bien, no nos llaman por nuestro nombre cuando les decimos somos unas mujeres trans, les da risa, les causa risa, somos objetos de burla las mujeres trans en las unidades de salud, en los hospitales, en las comisarías, ¿verdad? Donde te interponemos puestos de policías, donde no podemos ir a interponer una denuncia porque no nos dan la confianza los señores agentes. En el pasado, eran las bandas criminales quienes asediaban a miembros de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo a mujeres trans. A las mujeres que somos trans nos amenazaban que no nos maquilláramos, que no nos vistiéramos de mujer. Yo viví en una zona de pandilleros, también bastantes compañeras mías, unas fueron asesinadas también por grupos de pandillas. Venus Nolasco menciona que a pesar de que hay un poco más de seguridad bajo el régimen de excepción, es el Estado quien ejerce la represión. No podemos salir a las altas de las horas de la noche porque también están expuestos a un registro, a golpes por parte del ejército, de los soldados, de la policía, y sí pues ha repercutido también el régimen de excepción, pero en parte pues también ha ayudado a que los grupos de pandillas pues ya no nos asedien como no. En un estudio reciente, 7 organizaciones de la sociedad civil denunciaron que personas LGBTIQ+ detenidas bajo el régimen de excepción sufren castigos correctivos en las cárceles. El informe también afirma que al menos 104 personas LGBTIQ+ han sido capturadas arbitrariamente. La Mesa por una Ley de Identidad habló sobre dicho informe en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia que se lleva a cabo cada 18 de mayo. Como lo mencionamos antes, la Marcha del Orgullo de 2023 batió récords. Unas 26,000 personas asistieron a la marcha y a la concentración en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, cerca de donde desaparecieron las mujeres trans en la década de los 80, según el testimonio de Cookie Alarcón. En esta ocasión, los asistentes marcharon en contra de las promesas fallidas que el actual gobierno ha hecho a esta comunidad, por la creciente ola de homofobia, crímenes transfóbicos y detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción. A pesar del futuro incierto y el clima hostil ejercido por el Estado y grupos conservadores, los organizadores esperan que la asistencia a la Marcha del Orgullo 2024 aumente. Y es que el tema de la lucha por los derechos que la comunidad LGBTIQ+ ha exigido durante décadas es bastante complejo. Involucra a muchos actores, tanto sociales, religiosos y políticos. Y como vimos, un claro ejemplo de ello fue la masacre de las mujeres trans en la década de los 80, durante el conflicto armado. Mismo conflicto que dejó a un pueblo sin su principal guía y defensor, Monseñor Romero, figura y santo que murió 2 veces. Un 24 de marzo de 1980, cuando fue alcanzado por la bala de un sicario, y el 30 de marzo de ese mismo año, cuando los miembros de los cuerpos de represión dispararon a quemarropa a los asistentes y a sus fieles en sus exequias.
suceso que sacudió los cimientos de la sociedad y de uno de los recintos religiosos más emblemáticos del centro histórico de la capital salvadoreña, Catedral Metropolitana. En el próximo episodio viajaremos por la historia de ese dragón dormido, de esa infraestructura que ha sido tomada y liberada tantas veces. Así es, Guille, y con esto cerramos nuestro episodio de hoy. No olviden que la historia se construye con cada uno de nosotros y que la memoria de los eventos pasados nos impulsa a seguir luchando por un mejor mañana. Gracias por acompañarnos. Soy Guille Orellana Solares. Y yo soy Sofía Galeano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Este episodio fue producido y realizado por Sofía Galeano y mi persona, Guille Orellana Solares. Queremos agradecer a nuestros expertos entrevistados para este episodio. Contamos con audios de apoyo de los medios digitales GSUK Radio, Mala Yerba, entre otros. Además de la asesoría del Dr. José Pérez para la realización de esta producción. Nos vemos pronto con otro episodio de Voces de la Historia. El pueblo salvadoreño tiene el cielo. 11 de septiembre de 1989. Voces de la Historia es un podcast que contiene 10 episodios que narran los sucesos y la historia de personajes y edificaciones de valor histórico importantes en San Salvador en esta primera temporada. En este viaje que realizaremos a lo largo de estos 10 episodios, nos acompañarán expertos en temas sociales, culturales, de historia y de derechos humanos. No es justo.